Y bueno, en el video de Géneros Periodísticos 2 de esta semana, en 5 minutos, trataré de que así sea, a partir de los temas que tenemos que explorar y que empecemos a ver el lunes, ¿no? Siguiendo con el tema de los géneros interpretativos, entre los más populares pues están la crónica, el reportaje, la semblanza y el perfil, que ahí a veces hay una pugna en qué es cuál. Vamos a ver si están de acuerdo en lo que yo les planteo. Y también tenemos la crónica. Entonces vamos a ver si logro cumplir la meta de los 5 minutos. Empiezo con la columna de opinión. Además de lo obvio, además de lo que ustedes ya saben, hay algunas consideraciones a tomar en cuenta que no necesariamente nos dicen en las facultades, ¿no? Primero, una columna de opinión está dentro de un medio de comunicación y ese medio de comunicación siempre va a tener una agenda. Habrá quien dice que no es cierto, que siempre hay libertad de expresión en las áreas de opinión. Pues difiere un poco de eso, ¿no? Pero para gusto los colores, entonces ya sabremos y ya sabrán ustedes con el tiempo qué tan equivocado o acertado estoy. Entonces, una columna de opinión al final es un arma de dos filos, ¿no? Primero, porque si bien la estoy firmando, también tengo que estar claro en lo que estoy diciendo y fundamentado, no partir desde las emociones, desde algo que me enoja o me incomoda de la situación en la que está pasando mi entorno o mi coyuntura. ¿Qué trato de decir con eso? No significa no tomar en cuenta la coyuntura, no significa no enojarme. Significa que esos elementos me pueden ayudar a construir el texto, pero no tienen que ser la pieza fundamental de ese texto. A nadie le gusta que lo esté regañando. Y todos sabemos las cosas que están mal. Entonces una columna de opinión debe de proponer o debe invitar al análisis, más bien. O sea, nadie quiere que lo regañen y creo que ese es el problema de las columnas de opinión en Latinoamérica, que son nichos desde donde se regaña a la gente. Considero que una columna de opinión no debería hacer eso. Debería proponer o evidenciar qué es lo que está pasando, ¿no? Más allá de decirle a la gente, no cometas aborto, decirle, el aborto, si lo cometes, pasa esto, ¿no? Que la gente juzgue, a la gente no le podemos enseñar al lector a, a tomar decisiones. Simplemente le damos evidencia, le damos información, entonces ya el lector, utilizando el tema del aborto, decidirá si está a favor o en contra de este tema, ¿no? Entonces, por ahí va la columna de opinión, no decirle a la gente cómo pensar y cómo vivir, sino invitarlos a reflexionar. Creo yo que son dos cosas realmente distintas y siempre una opinión más fundamentada va a pesar. Es como la madurez, no porque seamos mayores significa que seamos maduros, que es lo que nos dicen de niños, ¿no? El siguiente tema, el reportaje de profundidad. Todos los géneros periodísticos deberían de partir en el ideal desde entrevistas a expertos, ¿no? O documentarse de eventos que presencia quien escribe. Y esto le va a servir para fundamentar el texto que va a presentar. Un reportaje, entonces, va a tener varias fuentes, no solo una. Si vamos a hacer un reportaje, por ejemplo, de un concierto o de una... o quitemos la cultura por un momento y hablemos de eventos políticos, de una marcha. Hay varias consideraciones a tomar en cuenta. No solo voy a contar qué ocurrió, las horas, sino también voy a entrevistar a los protagonistas, que puede ser alguien que sea parte de la protesta. Pero entonces empezamos a preponderar. ¿Qué es más importante? Entrevistar a una persona que va en la protesta o a uno de los líderes de esa protesta. Uno de los dos va a tener más peso y de alguna manera por ahí va debería ir nuestro reportaje. O al rato tomar en cuenta a los dos, porque nunca hay te dicen de que no hay que utilizar más de 3 fuentes. Yo creo que no hay que ponerse esa camisa de fuerza, ¿no? No necesariamente 3 fuentes específicas, pueden ser un poco más. Todo depende cómo utilizas esas fuentes, porque tus textos no deberían de ser una colección de citas. 3 fuentes, 2 libros, un video, depende cómo lo distribuyas dentro de tu texto, porque al final lo que el lector quiere es una interpretación y para eso estás como periodista, ¿no? Una interpretación de lo que está sucediendo a partir de información, a partir de la documentación que tenés sobre el evento. Entonces,
Regresando al tema de la protesta, pues tenés a dos protagonistas de la protesta. Puede ser que esta protesta sea en contra de alguien más, pues buscar esa reacción de qué piensa esta persona o esta entidad en contra de esta protesta, ¿no? Porque ahí más adelante hablaremos del contraste. Pues es que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Porque nosotros no solo, o sea, recordemos que ya estamos tomando una postura al momento del tema que estamos eligiendo para tratar en nuestras notas. Aún con eso deberíamos de buscar el contraste, es decir, puntos a favor, puntos en contra sobre el evento que estamos reportando. Los reportajes también tienen que jugar con los espacios, de eso no hemos hablado y es el tema de cómo nos imaginamos este reportaje visualmente. No necesariamente significa que todos nuestros textos van a ser digitales, porque en una página o donde quiera que lo querramos publicar en redes, las dinámicas visuales son otras al papel impreso. Si es una revista, si es un periódico, tiene un cierto dinamismo visual que hay que tomar en cuenta. Nosotros no somos diseñadores, tenemos que tenerlo claro, pero tenemos que pensar cómo se vería este texto. Nosotros vamos con esta idea al diseñador, si estamos en un medio de comunicación, y le damos esta idea, ya él lo interpreta y nos guía sobre qué funciona y qué no funciona. Creo que hay que romper con la idea de que no puede existir una relación sana entre diseño y redacción. Yo creo que es todo lo contrario, siempre hay que pensar cómo nos imaginamos nuestro texto impreso. Al rato de ahí te puede ayudar sobre cómo ves el titular, cómo lo estructuras, si va a ser solo un verbo el que va a titular y luego en la bajada o en el id explicas ese verbo, o si imaginas el gran titular. Y todo esto se lo puedes plantear al diseñador. Y el diseñador te dirá, mira, eso no es viable, o sí lo es. De esa misma cuenta no podemos imaginar un gran texto. Tenemos que distribuir porque un texto va a tener distintos temas. Al rato de esos temas te pueden ayudar a convertir este gran texto en un texto largo, pero con entretítulos. Que los entretítulos te van a guiar y le van a decir al lector de qué más o menos va a tratar tu texto, ¿no? Hay que pensar en elementos visuales y eso nos ayuda como lectores. En este reportaje que estamos haciendo, retomando el tema de las protestas, podemos tener una línea de tiempo, desde que empezó la protesta hasta que terminó. Hora por hora, ¿qué ocurrió? O por el contrario podemos manejar numeralias, ¿no? Números, datos. Siempre van a ser datos importantes sobre esta protesta. Hay quien recomienda no manejar, y yo también estoy de acuerdo con eso, no manejar cifras de personas que fueron a un concierto, a una protesta, porque no necesariamente las cifras cuadran, ¿no? No hay una manera de decir, en esta protesta que llena toda esta calle hay X cantidad de personas. ¿Cómo lo medimos? Se puede decir cientos, miles, pero es mejor decir una protesta de 200 metros de largo o una protesta que cubrió la calle tal y tal. Creo que darle estos recursos de espacio ayudan más al lector. Evitemos decir eso, ¿no? Si fuera una presentación de teatro tendría más sentido por los boletos, ¿no? En los conciertos siempre hay colados, pero en una obra de teatro casi no. Eso les puede ayudar en el tema del reportaje. La semblanza, que les decía al principio que hay una ambivalencia ahí entre semblanza y perfil, ¿qué es cada cosa? La semblanza presenta a una figura. No importa si es figura pública, si es un personaje curioso o si es la persona que se convierte en noticia en la semana. Lo cierto con la semblanza es de que no es una biografía, no vamos a abarcar todo lo que representa esta persona, sino nos vamos a centrar en una etapa específica, ¿no? La persona como el motivo por el cual se convierte en noticia, ¿no? Si es el médico que descubre la vacuna del COVID, pues la semblanza de su carrera como médico que lo llevó, o investigador, o virólogo, que lo llevó a desarrollar esta vacuna. Si es un futbolista que golpea a mujeres, entonces esta semblanza se va a centrar en él como futbolista, pero en su periodo demostrado,
sobre abuso de mujeres. Me explico, es de ir preponderando qué quiero decir con este texto. En este caso, en la semblanza, qué etapa de su vida, ¿no? Realmente nos interesa saber si este futbolista está casado, tiene hijos. Para fines de la noticia yo diría que no, pero en la comunicación siempre está la pregunta primigenia, ¿qué es lo que quiero hacer con este texto? ¿No? Entonces la semblanza por ahí va. Y por último la crónica, que es una cadena, es contar un hecho en un orden cronológico, que no necesariamente tiene que ser de principio a fin. Puede ser de atrás para adelante. Puede ser solo los momentos más importantes del concierto que estoy viendo o de este viaje que hice a Petén, los momentos que considero más importantes en la narración, porque al final todos estos elementos de los que hablo estoy contando una historia y tiene que tener una presentación, un nudo y un desenlace, ¿no? ¿A dónde quiero llegar con este texto? Entonces, esta crónica, ¿de qué trata? Sobre una persecución, sobre una presentación de teatro, sobre cómo se rodó tal película. Siempre hay un orden cronológico. Y en todos estos, se dice que son interpretativos porque al final nosotros nos convertimos en los ojos del lector. Entonces es para tomar en cuenta eso. Al lector no le interesa nuestra opinión. No es lo mismo decir es que la película es muy fea a darle elementos sobre cómo se desarrolla la película o de qué trata la película para que él tome su propia decisión, ¿no? Por eso es que cuando se habla de la objetividad en el periodismo es difícil, ¿no? Porque una vez más siempre tomamos una postura. ¿Qué puede ser la postura sobre si estoy a favor o estoy en contra de esta película y puede que no me esté dando cuenta, ¿no? Porque, ¿qué pasa si tenés dos películas que se están rodando y solo tenés un espacio, solo puedes hablar de una película? Entonces ahí estás tomando decisión. O sea, tenés dos opciones, pero solo puedes hablar de una, pues ahí ya estás dejando de ser objetivo, estás tomando una decisión. Y bueno, esos son los elementos que quería compartirles hoy sobre la columna, el reportaje, la semblanza y la crónica. Ya saben, si tienen preguntas, pues ya tienen mi WhatsApp y podemos seguir hablando como algunos ya lo han hecho. Y bueno, esto fue Géneros Periodísticos, el segundo video del semestre, en 5 minutos. Claro, me pasé, pero traté de hacer 5 minutos por cada uno de estos géneros que desarrollé. Y bueno, hasta la próxima.